Me llamo Roberto y tengo 28 años. Trabajo como técnico en refrigeración aquí en Guadalajara, Jalisco. Es un trabajo que me permite mantener a mi familia, aunque a veces sea difícil conseguir clientes. Vivo con mi esposa Carmen, que tiene 26 años, y nuestros dos hijos, Diego de 8 años y Sofía de 5. Carmen trabaja medio tiempo en una panadería del barrio, entonces juntos logramos pagar las cuentas básicas. Siempre hemos vivido en casas rentadas, nada muy fancy, pero siempre ha sido suficiente para nosotros. Nuestra vida era sencilla, pero estable, hasta que mi papá perdió el trabajo en la fábrica donde trabajaba desde hacía 15 años. Él y mi mamá tuvieron que salirse del departamento donde vivían porque ya no podían pagar la renta. Fue cuando decidimos que todos viviríamos juntos para dividir los gastos. Encontramos una casa en la colonia de San Juan de Dios que estaba siendo rentada por un precio ridículamente bajo. Era una casa vieja, pero lo suficientemente grande para todos nosotros. Tenía 3 cuartos, una sala amplia, cocina y un patio en la parte de atrás que era bien espacioso. El propietario era un señor mayor que parecía tener prisa por rentar. Cuando le preguntamos por qué el precio era tan bajo, solo dijo que necesitaba rentar rápido y que la casa había estado vacía por mucho tiempo. Carmen lo encontró raro, pero yo pensé que era nuestra suerte nomás. Con la situación económica apretada, no podíamos ser exigentes. Firmamos el contrato el mismo día y nos cambiamos la semana siguiente. La casa necesitaba algunas reparaciones, pero nada que yo no pudiera resolver poco a poco. Las primeras semanas fueron normales. Todos nos estábamos adaptando al nuevo espacio y a la nueva rutina. Mi papá estaba buscando trabajo todos los días. Mi mamá ayudaba a Carmen con los niños y yo seguía con mis servicios de refrigeración. La casa estaba silenciosa durante el día, pero por las noches siempre había unos ruidos raros. Carmen decía que eran solo las tuberías viejas o la madera tronando, cosa normal en casa vieja. Yo estaba de acuerdo con ella porque realmente tenía sentido. Diego y Sofía adoraron tener un patio grande para jugar, aunque me di cuenta de que nunca se quedaban ahí mucho tiempo. Siempre regresaban adentro después de pocos minutos, diciendo que querían ver televisión o jugar en el cuarto. Me pareció normal. Los niños son así, se cansan rápido de las cosas. Fue al final de la tercera semana que empecé a notar algo diferente. Estaba arreglando el refrigerador de la cocina cuando volteé por la ventana que daba al patio. Vi una sombra moviéndose cerca del árbol de mango que estaba al fondo. Pensé que sería un gato o algún animal, entonces no le puse mucha importancia, pero la sombra parecía tener la forma de una persona. Moví la cabeza y regresé al trabajo, pensando que estaba muy cansado. Al día siguiente estaba desayunando cuando la vi otra vez. Esta vez le puse más atención. Era definitivamente la silueta de una persona, pero cuando parpadeé, ya no había nada ahí. Empecé a pensar que mi vista me estaba jugando una mala pasada. Tal vez era hora de hacerme un examen de la vista, pensé. Carmen también empezó a actuar de manera rara. A ella siempre le gustó tender ropa en el tendedero del patio, pero de repente dejó de hacerlo. Cuando le pregunté por qué, dijo que prefería usar el tendedero del área de servicio. Dijo que el patio estaba muy desordenado y que no quería que la ropa se ensuciara. Me pareció una excusa medio floja, pero no insistí. Mi mamá también empezó a evitar el patio. Antes le gustaba regar las plantas que tenía en macetas, pero dejó de hacerlo. Cuando le pregunté, dijo que las plantas se estaban muriendo de todos modos y que no valía la pena insistir. Mi papá tampoco iba más al patio a fumarse su cigarro de la tarde, cosa que siempre había hecho en todas las casas donde había vivido. Ahora fumaba en el portal de enfrente. Todos tenían excusas, pero yo empezaba a encontrarlo raro. Los niños dejaron completamente de jugar en el patio. Diego, que adoraba jugar fútbol, ahora solo quería jugar dentro de la casa. Sofía, que le gustaba correr y explorar, también prefería quedarse en la sala o en el cuarto. Cuando le pregunté a Diego por qué ya no jugaba allá afuera, solo se encogió de hombros y dijo que no tenía ganas. Insistí un poco más y dijo que el patio estaba raro. Le pregunté qué quería decir con eso, pero no supo explicar. Sofía tampoco podía explicar, solo decía que no le gustaba quedarse ahí.
Empecé a preocuparme, pensando si habría algún peligro real en el patio que yo no estaba viendo. Tal vez algún animal peligroso o algo así. Decidí investigar mejor el fin de semana. El sábado por la mañana fui al patio a echar un vistazo general. No encontré nada anormal. No había hoyos en el suelo, animales peligrosos o cualquier cosa que pudiera asustar a los niños. El pasto estaba creciendo, los árboles estaban normales, todo parecía común. Me quedé ahí unos 20 minutos, caminando de un lado a otro, buscando cualquier cosa sospechosa. Fue cuando sentí una sensación rara, como si alguien me estuviera viendo. Volteé alrededor, pero no vi a nadie. La sensación persistió, entonces decidí entrar. Por la tarde, regresé ahí otra vez, esta vez con Diego. Quería enseñarle que no había nada que temer. Nos quedamos unos 10 minutos jugando a aventarnos la pelota, pero me di cuenta de que él estaba incómodo. Volteaba constantemente hacia las esquinas del patio, como si esperara ver algo. Fue un martes por la noche que todo cambió. Estaba en la cocina tomando un vaso de agua cuando volteé por la ventana. Ahí estaba otra vez, la figura, pero esta vez era mucho más nítida. Era claramente una mujer, usando algo que parecía un vestido blanco o claro. Estaba parada debajo del árbol de mango, de espaldas a la casa. No se movía, solo se quedaba ahí, inmóvil. Sentí un frío en el estómago y llamé a Diego, que estaba en la sala viendo televisión. Vino a la cocina y le señalé la ventana. Cuando volteó, vi su cara ponerse pálida. Me vio con los ojos muy abiertos y susurró: «Tú también la ves, papá». En ese momento supe que no me estaba imaginando cosas. Nos quedamos los dos viendo por la ventana por algunos minutos, hasta que la figura simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Diego y yo le contamos al resto de la familia lo que habíamos visto. Para mi sorpresa, nadie pareció impactado. Carmen fue la primera en hablar. Dijo que también había visto a la mujer varias veces, siempre en el mismo lugar, siempre en la misma posición. Mi mamá confirmó que también había notado la presencia, pero pensó que se estaba volviendo loca. Mi papá dijo que la había visto algunas veces, pero pensó que era solo su imaginación. Todos nosotros habíamos visto lo mismo, pero nadie había dicho nada por miedo de parecer loco. Fue un alivio saber que no estaba solo, pero al mismo tiempo fue espantoso darse cuenta de que realmente había algo raro pasando en esa casa. Decidimos que necesitábamos platicar sobre qué hacer. Pasamos horas platicando esa noche. Carmen estaba visiblemente asustada y quería que nos saliéramos de la casa inmediatamente. Mi papá dijo que no podíamos salir así, sin tener a dónde ir y sin dinero para otra renta. Mi mamá sugirió que tal vez deberíamos buscar a un padre o alguien que entendiera de estas cosas. Yo estaba dividido entre el miedo y la racionalidad. Por un lado, realmente había algo raro pasando. Por otro, no podíamos simplemente abandonar la casa y quedarnos en la calle. Los niños estaban durmiendo, pero yo sabía que ellos también estaban siendo afectados por esta situación. Diego ya me había contado que a veces tenía pesadillas con una mujer de blanco. Sofía también estaba más pegajosa y no quería dormir sola. Decidimos que la mejor opción sería evitar el patio completamente hasta poder juntar dinero para cambiarnos. A partir de ese día, establecimos una regla no hablada. Nadie iba al patio solo, y si era posible, nadie iba al patio, punto. Cerramos las cortinas de las ventanas que daban a la parte de atrás de la casa. Carmen dejó de usar el área de servicio y empezó a secar la ropa en el portal de enfrente. Yo mismo evitaba voltear hacia el patio cuando pasaba por la cocina. Los niños parecieron quedarse más tranquilos, sabiendo que no estaban obligados a jugar allá afuera. Mi papá consiguió un trabajo temporal en una ferretería, lo que ayudó con las finanzas. Empezamos a ahorrar cada centavo que podíamos para juntar el dinero de la nueva renta y del cambio. Era difícil vivir así, siempre evitando una parte de nuestra propia casa, pero era mejor que enfrentar esa presencia. Durante las semanas siguientes, todavía veíamos la figura ocasionalmente a través de las rendijas de las cortinas. Siempre aparecía a la misma hora, entre 7 y 8 de la noche,
siempre en el mismo lugar. Nunca se acercaba a la casa, nunca hacía nada más que quedarse parada ahí, pero su presencia era perturbadora. Era como si estuviera esperando algo, o vigilando la casa. Carmen empezó a tener insomnio, y yo también empecé a dormir mal. Los niños, por otro lado, parecían estar mejor desde que dejamos de forzarlos a usar el patio. Diego regresó a jugar normalmente dentro de la casa y Sofía estaba menos llorona. Mi papá y mi mamá también parecían más relajados, aunque todos nosotros estábamos ansiosos por salir de esa casa. La situación estaba controlada, pero no era sostenible a largo plazo. Empecé a investigar sobre la historia de la casa, preguntándoles a los vecinos más viejos. Una señora que vivía en la casa de al lado desde hacía más de 30 años, me contó que la casa había estado vacía por casi 2 años antes de nosotros. Dijo que los inquilinos anteriores tampoco se quedaron mucho tiempo, nunca más que algunos meses. Cuando le pregunté el motivo, solo movió la cabeza y dijo que esa casa tenía sus cosas. No quiso entrar en detalles, pero mencionó que una mujer había muerto ahí hacía muchos años, antes incluso de que la casa fuera rentada. Dijo que había muerto en el patio, debajo del árbol de mango. No me dio más información, pero fue suficiente para confirmar mis sospechas. No le conté esto a Carmen en ese momento, porque sabía que se asustaría todavía más. El dinero se estaba juntando lentamente, pero se estaba juntando. Mi papá consiguió un trabajo fijo en un taller mecánico, lo que mejoró nuestra situación económica. Carmen consiguió más horas en la panadería y yo estaba consiguiendo más clientes. En 2 meses, calculamos que tendríamos lo suficiente para rentar otra casa y hacer el cambio. Mientras tanto, seguíamos evitando el patio. La rutina se había establecido y todos nosotros nos acostumbramos a las limitaciones. Los niños jugaban en la calle con los vecinos o dentro de la casa. Nosotros los adultos nos organizamos para que siempre hubiera alguien en casa, especialmente en el horario en que la figura acostumbraba a aparecer. Era una vida rara, pero funcionaba. Lo importante era que estábamos seguros y teníamos un plan para salir de ahí. Hubo algunas noches en que la presencia parecía más fuerte. No sé explicar bien, pero era como si estuviera más cerca, aún estando siempre en el mismo lugar. En esas noches, todos nosotros nos poníamos más tensos. Los niños dormían en nuestro cuarto y nadie salía de la sala después de las 7 de la noche. Eran noches difíciles, pero siempre pasaban. A la mañana siguiente, todo regresaba a la normalidad y la sensación de opresión disminuía. Carmen sugirió algunas veces que buscáramos ayuda espiritual, pero yo prefería no meterme con esas cosas. Mi filosofía era, si no la molestamos, ella no nos molesta. Y hasta entonces eso estaba funcionando. La figura nunca se había acercado a la casa o tratado de entrar. Solo se quedaba ahí, en su lugar, como si estuviera cumpliendo algún tipo de rutina. Después de 2 meses y medio, finalmente logramos juntar el dinero necesario. Encontramos una casa más pequeña, pero en un barrio mejor, por un precio que podíamos pagar. Era un alivio enorme saber que pronto saldríamos de esa situación. Programamos el cambio para un sábado y empezamos a empacar nuestras cosas poco a poco. Los niños estaban emocionados con el cambio, especialmente porque la nueva casa tenía un patio pequeño, pero que ellos podrían usar sin miedo. Carmen estaba radiante, cantando mientras empacaba nuestra ropa. Mis papás también estaban aliviados, aunque mi papá comentó que extrañaría el espacio de la casa. Le dije que prefería un espacio más pequeño y normal que un espacio grande y embrujado. En nuestra última semana en la casa, la actividad pareció aumentar. La figura aparecía casi todas las noches, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, pero había algo diferente. Era como si supiera que nos íbamos. No sé explicar cómo, pero esa era la sensación. Carmen dijo que también sentía eso, como si la presencia estuviera más intensa. Decidimos acelerar el cambio y salir algunos días antes de lo planeado. Conseguimos un camión para el jueves y empezamos a cargar nuestras cosas. Durante todo el proceso del cambio, evitamos voltear hacia el patio. Queríamos salir de ahí sin más ningún encuentro con esa presencia.
Los niños ayudaron cargando sus propias cosas, emocionados con la perspectiva de tener un patio nuevo para jugar. El último día, cuando estábamos cargando las últimas cajas, no me aguanté y le eché un último vistazo al patio. Era mediodía, una hora en que la figura nunca aparecía. El patio estaba vacío, soleado, pareciendo completamente normal. Por un momento, casi dudé de todo lo que habíamos vivido ahí. Tal vez había sido solo nuestra imaginación colectiva, alimentada por el estrés de la situación económica. Pero entonces recordé la expresión en la cara de Diego esa noche, el miedo genuino que todos nosotros sentimos. No, no había sido imaginación. Realmente había algo en esa casa, en ese patio. Cerré la puerta de atrás por última vez y salí sin voltear atrás. Le entregamos las llaves al propietario, que preguntó si nos había gustado la casa. Solo le dije que sí, que había sido adecuada para nuestras necesidades. Hoy, 6 meses después, estamos bien instalados en la nueva casa. Los niños juegan en el patio todos los días. Carmen tiende ropa en el tendedero sin miedo. Mi papá se fuma su cigarro de la tarde allá afuera. Es una vida normal, sin miedos o restricciones. A veces pienso en esa casa y me pregunto si el próximo inquilino también va a ver la figura de la mujer de blanco. Espero que no, pero tengo la impresión de que todavía está ahí debajo del árbol de mango, esperando. Nunca más hemos pasado por esa calle, aunque sea un camino más corto para algunos lugares que frecuentamos. Prefiero dar la vuelta y evitar cualquier chance de ver esa casa otra vez. Fue una experiencia que marcó a toda la familia, pero que también nos enseñó que a veces es mejor aceptar que existen cosas que no podemos explicar y simplemente alejarnos de ellas. Buenas noches. Qué bueno que tienes este espacio para poder compartir. Vivo en Zapopan, Jalisco, y trabajo en la administración de una distribuidora de refacciones, de esas que abren temprano y solo cierran cuando ya está oscuro. Desde pequeña, mi vida giró en torno a resolver problemas. El de las cuentas, el del trabajo, el de la familia. Pero ningún problema era mayor que convivir con mi mamá. Ella tenía un carácter difícil. Peleaba con todo mundo, principalmente con mi hermano. Los dos eran fuego y gasolina. Aún ahora, meses después de que murió, no puedo sentir que las cosas se calmaron. Al contrario, la casa se quedó más pesada que nunca. Los primeros días fueron de silencio raro, pero no era ese silencio de paz, sino de amenaza. En la segunda semana, me llevé un susto de esos. Salía de mi cuarto para ir a la cocina en media madrugada cuando vi a mi mamá parada cerca de la puerta del pasillo. Estaba igualita que en vida, cabello recogido apretado, esa expresión cerrada, la mirada dura. No dijo nada, pero tampoco desvió los ojos. No sé cuánto tiempo me quedé parada, pero pude sentir el olor fuerte de perfume que usaba, mezclado con el olor a cigarro que siempre impregnaba la chamarra. En el fondo, yo sabía que no era sueño. Después de esa noche, empecé a ver a mi mamá en casa con frecuencia espantosa. Nunca era muy rápido como para hacerme dudar. Era siempre la misma postura rígida, los brazos cruzados, siempre viendo hacia el cuarto de mi hermano. Traté de no pensar mucho, pero cada vez que la veía, pasaba el resto de la noche despierta, sintiendo la presión en el pecho aumentar. Mis días empezaron a arrastrarse, como si cargara concreto en la espalda. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que solo aparecía cuando mi hermano estaba en casa, o en las noches que hablaba para avisar que vendría a dormir ahí. Era siempre cerca de él, en la puerta, al lado de la cama, o a veces sentada en el sillón del pasillo, con la misma cara de pocos amigos. Al principio, pensé que era coincidencia, pero luego se hizo obvio que la cosa era personal. En las noches sin él, yo no veía nada. Cuando él llegaba, ella regresaba también. Mi hermano siempre tuvo una relación mala con mi mamá. Desde adolescente, discutían casi todos los días. Él no aceptaba las reglas rígidas, las exigencias, ni los gritos. Después de que se fue, empecé a notar que empeoró mucho del humor. Se puso más sensible. Y cualquier cosa era motivo para explotar.
o entonces encerrarse en el cuarto por horas. Perdía el apetito, se le olvidaban las cosas y a veces pasaba los días casi mudo. Fui juntando todo y entendí que tal vez él sintiera su presencia también, de alguna manera. Con cada aparición de ella, mi hermano parecía más cargado, cansado. Se quejaba de dolor de cabeza, irritación, pesadillas. Nunca dijo que viera nada, solo que sentía un peso raro, principalmente por las noches. Me di cuenta de que, después de una de esas noches en que mi mamá aparecía al lado de su cama, él pasaba el día completamente fuera de sí, triste, cabizbajo, como si hubiera recibido un regaño de esos. Yo trataba de animarlo, pero casi siempre era en vano. Además de las apariciones, otros acontecimientos empezaron a complicar nuestra rutina. Un día, la televisión de la sala se prendió sola, bien alto el volumen, a las 3 de la mañana, poniéndose exactamente en el canal favorito de mi mamá, ese de novelas repetidas. El control estaba encima del estante, alejado. Mi hermano salió del cuarto enojado, quejándose de que ella nunca nos dejaba dormir en paz ni ahora. Eso se volvió tema por el resto de la semana. Sus objetos personales empezaron a aparecer regados por la casa, siempre cerca de mi hermano. Una chancla vieja en el marco de su puerta, la cartera de documentos sucia tirada encima del escritorio, ropa doblada y volviéndose a ensuciar de la nada. Era todo cosa que había desaparecido o que ya estaba guardado en maletas desde hace tiempo. Encontré hasta un cuaderno de recetas de ella abierto en el fregadero, mojado como si alguien acabara de tirar agua ahí. El ambiente se fue poniendo pesado y cada objeto parecía un nuevo recado, siempre de reclamo, nunca de cariño. Una noche regresé más temprano a casa y, al pasar por el pasillo, vi a mi mamá sentada en la orilla de la cama de mi hermano. Sus ojos no parpadeaban. Me quedé parada casi sin respirar. Verla ahí en ese cuarto era como revivir esas noches en que me quedaba esperando un nuevo pleito. Tomé valor de tocar la puerta y desapareció al instante. Entré para ver a mi hermano sudando frío, diciendo que no podía respirar mientras dormía. Inventé cualquier excusa y me quedé a su lado hasta que se durmió. Él empezó a encerrarse más, dormir mal, perder compromisos. Yo fingía no darme cuenta, pero por dentro el miedo solo crecía. Las pocas veces que tratábamos de platicar, terminaba en discusión tonta, igual que en la infancia. Una noche de esas, oí voces viniendo de su cuarto. Era la voz de mi mamá, la reconocí al momento, quejándose, diciendo esas frases de siempre, que él no servía, que era un malagradecido, que iba a acabar solo. Corrí, abrí la puerta de par en par, y mi hermano estaba solo, llorando en la oscuridad. Los ruidos por la casa empeoraron, puertas cerrándose solas, luces parpadeando varias noches seguidas, y el olor a cigarro y de ese perfume barato apareció hasta en el baño. Un día, oí el arrastrar de sus sandalias por el pasillo, igualito al sonido que me helaba de la cabeza a los pies cuando era más chica. Traté de calmar a mi hermano diciéndole que tal vez era cosa de nuestra cabeza, pero por dentro empecé a pensar que necesitábamos resolver de otra manera. Decidí guardarle el secreto, pensando que lo estaba protegiendo. No quería que se asustara todavía más. Cuando despertaba, me decía que sentía a mamá cerca, pero nunca se profundizaba. Fui yo misma quien empezó a perder el control. Empecé a verla en todos lados, en el espejo del baño, por la ventana de la cocina, hasta asomada en el balcón, viendo hacia la calle con esa expresión dura, esperando que él regresara. En el trabajo ya no rendía bien. Me puse nerviosa, ansiosa, me cachaba llorando por cualquier cosa. Siempre regresaba corriendo a casa, con miedo y nostalgia mezclados, imaginando si estaba ahí, esperando para empezar todo otra vez. Tuve crisis de insomnio, dormía con la luz prendida. Empecé a usar audífonos para tratar de amortiguar ruidos de la casa. Mi hermano perdió las ganas hasta de salir con los amigos. Solo quería quedarse solo o durmiendo. Se perdía en su propio mundo. Llegué a buscar iglesias y cultos abiertos en Zapopan. Fui hasta la plaza cerca de casa y pregunté discretamente sobre bendiciones para hogares.
Pensé en llamar a un padre para que echara agua bendita, pero me moría de miedo de que mi hermano se negara y se pusiera todavía más resentido conmigo o peor, con nuestra mamá. El miedo era tanto que llegué a escribir una carta para ella, pidiendo paz, y la dejé en la sala antes de dormir. Al día siguiente, la carta desapareció sin dejar rastro. Con el tiempo, empecé a pensar que tal vez la clave de todo fuera resolver lo que quedó mal resuelto entre nosotros tres. Toda esa bronca, los rencores, los gritos y los silencios pesaban sobre cada cuarto de la casa. La energía mala pegada en los muebles parecía crecer cada vez que yo evitaba enfrentar las pláticas difíciles. Nunca pude juntar valor para decirle a mi hermano lo que estaba viendo. Solo quería un día poder ayudarlo a liberarse de esa sombra. Algunos amigos empezaron a comentar que estaba diferente, medio cerrada, muy estresada. Dejé de invitar gente a casa, porque me daba pena. Hubo una amiga que entró, se quedó algunos minutos en la sala, y después dijo que no se había sentido cómoda, que la sensación era de enojo y tristeza en cada rincón. Eso solo confirmaba lo que ya sabía. Nada ahí había cambiado, aún con mi mamá muerta. Hubo una noche de tormenta, con ruido fuerte de lluvia en las láminas, que nunca olvido. Desperté con luces parpadeando otra vez, y cuando fui a checar el cuarto de mi hermano, vi a mi mamá parada al lado de la cabecera, una mano extendida como si quisiera tocar. Él se movía inquieto en la cama, murmurando, con lágrimas escurriendo. Regresé a mi cuarto llorando de impotencia, queriendo desaparecer de ahí para siempre. Después de meses viviendo en esa tensión, pensé seriamente en renunciar, irme de Zapopan, empezar de nuevo en otro estado. Pero sentía que huir no sería la solución. El problema estaba dentro de casa, y tal vez también dentro de mí y de mi hermano. Sé que, mientras no enfrentemos juntos toda esta historia, mi mamá va a seguir alrededor, recordándonos los errores y los silencios. Hoy la rutina continúa, un poco menos pesada, aunque las presencias todavía pasan. Trato de buscar fuerza para platicar con mi hermano, crear valor para pedir ayuda, una iglesia, un culto, cualquier cosa que pueda romper este ciclo. El dolor va y viene. Las imágenes de ella rondan por la noche, y el peso de todo lo que quedó mal resuelto nunca se va del todo. Trato de creer que un día encontremos una manera de vivir sin miedo, y tal vez, quién sabe, hasta de perdonar. Mi nombre es Diego. Trabajaba como chofer de aplicación aquí en Guadalajara, Jalisco. Conocía cada avenida, cada colonia de esta ciudad como la palma de mi mano. El sol aquí es implacable, ese calor que parece derretir el asfalto y crear espejismos en la distancia. Mi carro ya bien rodado pero confiable era mi gana-pan de todos los días, navegando por el tráfico caótico, llevando pasajeros de un lado a otro debajo del cielo casi siempre azul y sin piedad. La vida no era fácil, pero tenía su rutina normal. Siempre preferí trabajar de madrugada, principalmente los fines de semana. Las noches en Guadalajara tienen un movimiento diferente y los viajes pagaban mejor, borrachos regresando a casa, jóvenes saliendo de los antros, gente del aeropuerto. Era más lucrativo, menos embotellamiento, y me gustaba la tranquilidad de las calles vacías entre un viaje y otro. Ponía mi playlist de rancheras viejas en Spotify, dejaba el volumen bajo, y me perdía en mis pensamientos mientras manejaba. Era casi terapéutico. El ronroneo del motor, el aire acondicionado en la cara, la sensación de libertad que solo manejar de madrugada puede dar. No sabía que esas mismas noches se volverían el escenario de mis peores pesadillas. Todo empezó despacio, casi sin que me diera cuenta. Venía regresando de un viaje en la zona rosa, después de dejar a una pareja de turistas en el hotel. Era un área bien iluminada, pero el camino de regreso pasaba por algunas calles más oscuras, con postes quemados aquí y allá. La luna estaba débil esa noche, escondida atrás de algunas nubes.
Recuerdo voltear por el retrovisor lateral, checando los puntos ciegos como siempre hacía, cuando vi mi sombra proyectada en el asfalto por la luz de los faros. Era una imagen normal. Mi carro ahí, una sombra larga que se movía conforme yo manejaba. Pero había algo raro, algo que me dio un escalofrío, aún con el aire acondicionado prendido. Por un momento rápido, pareció que había otra sombra al lado de la mía. Una segunda silueta de carro, un poco más pequeña, siguiendo al mismo ritmo, como si estuviera pegada a mí. Parpadeé, moví la cabeza, pensando que era cansancio. Había sido una noche larga, muchos viajes, mucho estrés en el tráfico. Es sueño, Diego, solo puede ser, pensé, tratando de sacar esa imagen rara de mi cabeza. Seguí manejando, tratando de enfocarme en la carretera enfrente de mí, pero esa sensación rara se quedó molestándome. Las noches siguientes, la cosa empezó a repetirse, siempre en los lugares más oscuros, cuando la única luz venía de mis faros o de un poste solo. Al principio, trataba de explicar, debe ser reflejo de otro carro. Algún faro mal ajustado me está engañando. Pero la sombra extra estaba siempre ahí, muy persistente para ser solo un truco de luz. Estaba ahí, siguiendo a mi lado, una compañera silenciosa y espantosa que yo no había llamado. Empecé a ponerme realmente nervioso. Cada viaje nocturno volviéndose una prueba para mis nervios. Recuerdo una noche específica. Estaba parado en un semáforo en la avenida Chapultepec, en un área comercial que se quedaba desierta después de la medianoche. No había nadie cerca, solo el silencio de la madrugada y la luz amarilla parpadeando del semáforo. Volteé por el retrovisor lateral y después al suelo. Ahí estaba, la sombra de mi carro y al lado, la otra. Esta vez parecía más clara, más definida. No era solo una mancha, sino la silueta de otro vehículo. Traté de acelerar un poco, discretamente, para ver si reaccionaba. Y reaccionó. Se movió conmigo, perfectamente sincronizada. Mi corazón empezó a latir descontrolado. Un sudor frío me escurrió por la frente, aún con el aire acondicionado al máximo. Tragué saliva, tratando de mantener la calma, pero el pánico empezaba a crecer por dentro. ¿Qué era eso? ¿Por qué estaba pegado a la sombra de mi carro? Volteé alrededor desesperado. Nadie. La avenida seguía vacía. Los edificios comerciales con sus fachadas oscuras parecían observarme en silencio, cómplices de esa aparición bizarra. El semáforo se puso en verde y aceleré como nunca. Empecé a obsesionarme con la sombra de mi carro. Durante el día, bajo el sol fuerte de Guadalajara, todo parecía normal. Era solo mi carro ahí, su sombra en el suelo, sola e inofensiva. Pero en cuanto se metía el sol y prendía la app para trabajar, la ansiedad empezaba a crecer. Me cachaba viendo por los retrovisores constantemente, buscándola, a la otra. Era como si una parte de mí quisiera confirmar que no me estaba volviendo loco, y la otra parte rezaba para que fuera solo mi imaginación. Las características de la segunda sombra eran perturbadoras. No tenía detalles, claro, era solo una silueta de carro, pero sus movimientos eran muy fluidos, casi graciosos de una manera no natural. A veces, parecía que trataba de acercarse más a la sombra de mi carro, como si quisiera juntarse con ella. En otras ocasiones, cuando hacía una curva más cerrada o frenaba de repente, la sombra extra parecía dudar por una fracción de segundo antes de ajustarse, como si tuviera su propia voluntad. No le conté a nadie al principio. ¿Quién me creería? Dirían que estaba usando drogas o que el estrés de manejar de madrugada finalmente me había pegado. Guadalajara es una ciudad de gente escéptica, trabajadora. Historias de fantasmas y sombras que siguen carros no combinaban con nuestro día a día. Entonces, me guardé ese terror, dejando que me comiera por dentro, poquito a poco, cada noche que pasaba. El aislamiento dentro del carro hacía todo todavía más espantoso. Empecé a cambiar mis rutas, evitando las calles más oscuras, aunque eso significara caminos más largos y menos viajes lucrativos.
Prefería gastar más gasolina a tener que enfrentar esa presencia inexplicable a mi lado. Pero no servía mucho. Aún en las avenidas más iluminadas, si había un tramo de sombra, un puente donde la luz no llegaba bien, ahí estaba, fiel como un perro guardián del infierno. Una noche decidí probar algo. Paré el carro en un estacionamiento vacío de una plaza que ya estaba cerrada. La única luz venía de algunos postes altos, que creaban áreas circulares iluminadas en medio de la oscuridad. Apagué el motor. El silencio era casi palpable, solo el ruido distante del tráfico en la avenida principal. Respiré profundo y volteé por el retrovisor lateral. La sombra de mi carro estaba ahí, clara, y al lado de ella, la otra. Me quedé parado por algunos segundos, observando. Entonces, despacio, puse la direccional derecha. La sombra de mi carro mostró la luz parpadeando. La otra sombra también mostró una direccional parpadeando. Un grito se me quedó atorado en la garganta. Eso no era un reflejo, no era una ilusión. Esa cosa me estaba imitando, o mejor, estaba conectada a mí de alguna forma que no podía entender. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, de la nuca a los pies. Era como si un balde de agua helada me hubieran echado encima. Estaba atrapado, conectado a algo que no pertenecía a este mundo, algo que se mostraba en la forma más básica de nuestros vehículos, su sombra. Empecé a tener pesadillas horribles. Soñaba que la sombra se soltaba de mi carro y cobraba vida propia, persiguiéndome por las calles oscuras de Guadalajara. Despertaba sudando, el corazón acelerado, viendo hacia la ventana de mi pequeño departamento, esperando ver esa silueta de carro parada ahí abajo, observándome. El miedo se volvió mi compañero constante, tanto despierto como dormido. Me estaba consumiendo, ojeras profundas marcando mi cara, la energía desapareciéndose. Decidí que necesitaba pruebas, o por lo menos tratar de entender lo que estaba pasando. Agarré mi celular que siempre dejaba en el soporte del tablero para el GPS y traté de filmar la sombra. Era difícil, manejando y tratando de enfocar el suelo oscuro por el retrovisor. En los primeros intentos, no conseguí nada más que manchas e imágenes temblorosas. La frustración solo aumentaba mi desesperación. Necesitaba enseñarle a alguien, necesitaba que alguien me creyera. Finalmente, una noche particularmente siniestra, con una llovizna fina que dejaba todo todavía más fantasmagórico, conseguí una grabación. Estaba pasando por debajo de un puente mal iluminado en la calzada Independencia, un lugar que siempre evitaba cuando podía. La sombra estaba ahí, más nítida que nunca, por la luz amarillenta y débil de las pocas lámparas que funcionaban. Logré mantener el celular firme por algunos segundos. En el video se podía ver claramente la sombra de mi carro y al lado la otra, moviéndose junto. Cuando vi la grabación, una mezcla de alivio y terror se apoderó de mí. Alivio por saber que no me estaba volviendo loco, que era real. Terror por confirmar que eso era, de hecho, real. Le enseñé el video a mi único amigo más cercano, Roberto, un mecánico que cuidaba mi carro en un taller cerca de mi casa. Lo vio, frunció el ceño, lo vio otra vez. Al principio, pensó que era algún tipo de montaje, algún filtro de celular. Diego, esto está muy raro, hermano. ¿Estás seguro que no es algún defecto en la luz o reflejo de otro carro? Insistí, se lo enseñé varias veces. Le expliqué lo que venía pasando. Vi la duda en sus ojos transformarse en una especie de preocupación temerosa. «Mira, Diego», me dijo, rascándose la barba. «Esto está bizarro. Te creo, carnal, pero no tengo idea de qué pueda ser. Parece cosa de película de terror. ¿Ya trataste, no sé, de bendecir el carro, llevarlo con un padre?» Yo no era muy religioso, pero la desesperación me estaba haciendo considerar cualquier cosa. Roberto sugirió que tal vez fueras alguien que se fue en algún accidente y que, por algún motivo, estaba atorado en mi carro. Un alma en pena, como decían los más grandes. La idea me dio escalofríos. ¿Quién podría ser? No tenía enemistades declaradas. Nadie que yo supiera que me quisiera mal a ese grado, ni siquiera después de la muerte. Pero la sugerencia plantó una semilla de duda todavía más sombría en mi mente.
¿Y si fuera alguien que murió en algún accidente que presencié? Alguien que ahora me rondaba de esa forma terrible. Las noches se volvieron un tormento sin fin. Cada faro de carro que pasaba, cada sombra que bailaba en las paredes, me dejaba en estado de alerta máximo. Empecé a hablar con la sombra. Sí, ya sé, suena a locura. Pero ¿qué más podía hacer? En medio de una calle oscura, preguntaba en voz baja, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Silencio. Solo el sonido de mi motor y la presencia constante de esa silueta a mi lado. Empecé a notar otros detalles. La sombra extra no parecía tener la misma densidad que la mía. Era más etérea y a veces, muy raramente, tenía la impresión de que se movía un instante antes que yo, como si anticipara mis movimientos. Eso era lo más perturbador. No era solo un eco, una copia. Parecía tener una conciencia propia, una conexión directa con mis pensamientos o intenciones. El miedo empezó a afectar mi trabajo de forma drástica. Empecé a rechazar viajes a lugares muy oscuros o distantes. Mi calificación en la APE empezó a bajar. Mis ingresos se desplomaron. Empecé a recibir quejas, a hacer menos viajes por noche. Inventaba excusas. Decía que el carro tenía problemas, que necesitaba hacer mantenimiento, pero la verdad es que estaba muy asustado para enfrentar la oscuridad y su compañera indeseada. La ciudad que tanto conocía ahora parecía un laberinto lleno de trampas sombrías. Una noche estaba particularmente desesperado. Había tomado algunas cervezas de más de las que debería, tratando de crear valor o tal vez disminuir el miedo. Agarré el carro y me fui a un lugar alejado, un estacionamiento vacío cerca del bosque Colomos. Me paré y encaré la sombra por el retrovisor. «¡Aparécete!», le grité dentro del carro, a la silueta en el suelo. «Sea lo que seas, aparécete de verdad o déjame en paz». Mi voz hizo eco dentro del habitáculo, y la única respuesta fue el ruido distante de los grillos y la presencia fría de esa sombra. De repente, la sombra extra pareció agitarse. No era un movimiento que acompañaba al mío, sino algo independiente. Se estiró, se retorció, como si estuviera tratando de liberarse de alguna amarra invisible. Por un momento, pareció que se iba a levantar del suelo, a materializarse al lado de mi carro. Mi cuerpo se heló. No podía moverme, solo observar por el retrovisor, paralizado por el terror y la expectativa de lo que vendría después. Entonces, tan rápido como empezó, la agitación paró. La sombra regresó a su forma habitual, la silueta de un carro al lado de la mía. Pero algo había cambiado. Lo sentí. Había una tensión en el aire, una energía diferente dentro del carro. Era como si hubiera provocado algo, picado a una fiera dormida. La sensación de estar siendo observado se intensificó 1000 veces. Ya no era solo una sombra, era una presencia, una entidad consciente. Regresé a casa esa noche sintiendo un pavor que nunca había experimentado. Ya no era solo miedo, era un terror visceral, la certeza de que estaba lidiando con algo muy más allá de mi comprensión, algo viejo y malévolo. Dormir se volvió imposible. Pasaba las noches despierto, sentado en la cama, abrazando las rodillas, viendo hacia la ventana, esperando. ¿Esperando qué? No sabía, pero la espera era torturante. Decidí buscar ayuda de una forma más diferente. Roberto me recomendó a una señora, una curandera que vivía en una colonia más humilde, conocida por lidiar con mal de ojo y con espíritus perturbados. Doña Carmen era una viejita pequeña, de ojos muy vivos y penetrantes. Le conté mi historia, le enseñé el video. Me escuchó todo en silencio, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando, la cara seria. Cuando terminé, se quedó un largo rato viéndome, como si pudiera ver a través de mí, ver la sombra que me acompañaba. «Mijo», me dijo finalmente, la voz ronca, «lo que te acompaña no es de este plano. Es un alma perdida, o algo peor, que se prendió a tu carro, a tu energía». Sus palabras, dichas con tanta convicción, me pusieron la piel chinita hasta el alma. Se alimenta de tu miedo,
de tu energía. Doña Carmen me dio algunos amuletos para colgar en el retrovisor, unas hierbas para quemar dentro del carro y me enseñó algunos rezos. Dijo que necesitaba ser fuerte, que necesitaba mostrarle a esa entidad que no tenía miedo, aunque fuera mentira. Necesitas cortar el lazo, me dijo. Pero cuidado, Diego. Algunos espíritus, cuando los contrarían, se pueden volver todavía más peligrosos. Esas palabras se me quedaron en la cabeza. Traté de seguir sus consejos, colgué los amuletos, quemaba las hierbas antes de empezar a trabajar, rezaba aún sin mucha fe, y trataba, con todas mis fuerzas, de no demostrar miedo cuando veía la sombra. Fingía que no estaba ahí, pero era difícil. Cada vez que mis ojos se topaban con esa silueta extra por el retrovisor, se me revolvía el estómago y se me aceleraba el corazón. La sombra, por su parte, parecía más presente, más atrevida. Hubo una noche en que venía regresando a casa, manejando por una calle angosta y mal iluminada en la colonia donde vivía. La sombra estaba ahí, claro. De repente, tuve la sensación nítida de que no estaba solo al lado de mi carro en el suelo, sino que había alguien en el asiento de atrás. Un peso extra, un aire frío en la nuca. Volteé por el retrovisor interno, pero no había nada. Solo los asientos vacíos de mi carro. Pero la sensación era innegable. Eso fue el límite. No grité, no paré el carro. Creo que entré en shock. Me quedé ahí manejando, viendo esa cosa horrible por el retrovisor lateral, sintiendo la mirada invisible de esa cosa en mí. El mundo alrededor mío pareció desaparecer. Solo existíamos yo, mi carro y esas dos sombras en el suelo. Una de ellas ahora descaradamente sugiriendo un pasajero fantasma. Me sentía pequeño, insignificante, una presa fácil para algo que desafiaba toda la lógica y cordura que conocía. No sé cuánto tiempo manejé así, en piloto automático. Eventualmente, un instinto básico de supervivencia gritó más fuerte que el terror. La necesidad de llegar a casa, de alejarme de esa escena de pesadilla, se sobrepuso al trance. Manejé hasta mi casa con las manos temblorosas, apenas sintiendo el volante, sin atreverme a voltear por los retrovisores. Solo quería la seguridad de mi departamento, las paredes conocidas, y rezar para que el sol de la mañana disipara esa oscuridad palpable. Esa noche, Raza, no marcó solo el fin de un viaje. Decretó el fin de mi vida como el Diego chofer nocturno que tal vez conocieron. Ya no había cómo. La oscuridad se había vuelto territorio enemigo. Cada calle oscura una posible emboscada, no de asaltantes de carne y hueso, sino de un horror que se agarraba a la misma sombra de mi carro. Con mucho esfuerzo, y tragándome el orgullo herido, cambié completamente mi rutina. Ahora solo manejo durante el día. Ironía del destino, ¿no? El mismo trabajo, pero bajo la luz protectora del sol. Ese calor que antes me molestaba, hoy es casi un bálsamo, un escudo invisible. Durante el día, cuando el sol está en lo alto, la sombra de mi carro es solo mía, singular, obediente, proyectada de forma clara y definida en el asfalto caliente. Pero no se confundan. Esa tranquilidad es una fachada frágil, una capa delgada de normalidad estirada sobre un abismo de pavor que todavía reside en mí. Estoy buscando otro trabajo, algo que no involucre manejar de noche, algo que me mantenga lejos de la oscuridad, tal vez un empleo en oficina o en una tienda, cualquier cosa que me permita dormir tranquilo, sabiendo que no voy a tener que enfrentar esa presencia otra vez. Prefiero convivir con la agonía de la duda a tener la certeza aplastante de que sigue ahí, paciente, al acecho en la penumbra, esperando la próxima brecha en mi valor, en la luz. Soy un tipo común. Vivo en Guadalajara y trabajo en una fábrica de refacciones automotrices, aquí cerca de casa. Hace algunos meses, viví una situación que hasta hoy me deja con un nudo en la cabeza. Todo empezó un día normal. Desperté temprano, agarré mi mochila, metí mi lonche y me fui al turno de la mañana. No hubo nada diferente, por lo menos nada que haya notado.
Agarré el camión lleno como siempre y llegué a la fábrica todavía medio dormido. Trabajé mi turno, lidié con las máquinas, platiqué con los compañeros en el descanso. Todo parecía tranquilo, sin nada fuera de lo común. Regresé a casa al final de la tarde, agotado, y aventé la mochila en una esquina del cuarto. No tenía energía para nada. Solo quería bañarme y descansar. Mi mujer, Carla, estaba en la cocina preparando la cena a esa hora. Unos días después, me di cuenta de que mi mochila estaba más pesada de lo normal. No cargo muchas cosas, solo el lonche, una botella de agua y unas herramientas pequeñas. Decidí echarle un vistazo. Toqué las cosas y encontré un objeto raro ahí en el fondo. Era un tipo de amuleto, hecho de madera oscura, con unos dibujos raros tallados. Tenía una cuerda gruesa amarrada, como si fuera para colgarse en el cuello. Me quedé viendo eso sin entender de dónde había salido. No recordaba haber agarrado nada parecido, pero pensé que tal vez lo había metido en la mochila sin querer. Quién sabe si algún compañero lo dejó caer y yo lo guardé por error. No le puse mucha importancia y dejé la cosa ahí mismo, olvidada en la bolsa lateral de la mochila. Pasó una semana entera y ni toqué más la mochila más que lo básico. Iba al trabajo, regresaba, y el amuleto seguía ahí, quieto en su rincón. No le dije nada a nadie, ni a Carla, porque pensaba que no era nada importante. Hasta que un sábado por la noche decidí arreglar mis cosas para la próxima semana. Saqué todo de la mochila para organizar y puse el amuleto encima de la mesa de la sala. Carla estaba pasando por ahí, y cuando lo vio, soltó un grito que me asustó. Se puso pálida, señalando el objeto como si fuera una bomba. Dijo que eso era cosa de brujería, que tenía que descubrir quién había hecho eso. Me quedé sin reacción, solo viéndola espantada. Al día siguiente, desperté sintiéndome pésimo, con fiebre alta y todo el cuerpo doliéndome. No podía ni levantarme de la cama bien. Parecía que un camión me había pasado encima. Carla me llevó al hospital corriendo, porque me estaba poniendo peor rápido. Llegando ahí, los doctores me hicieron un montón de estudios, pero no encontraban nada específico. Dijeron que podía ser una infección fuerte, pero no tenían certeza. Me quedé internado por 5 días, tomando medicina en la vena y sin energía para nada. Cada día que pasaba, solo pensaba en ese amuleto raro. No sabía si tenía algo que ver, pero la duda no se me quitaba de la cabeza. Finalmente, me dieron de alta, pero todavía estaba débil y medio alterado. Cuando regresé al trabajo, todavía no estaba al 100%, pero necesitaba volver a la rutina. Llegué a la fábrica, saludé a los compañeros y empecé mi turno como siempre. Solo que, en un momento, me crucé con un tipo del equipo, Javier, que trabaja en la línea al lado de la mía. Me vio de una manera rara, con una sonrisa que no parecía normal. Era una sonrisita de lado, como si supiera algo que yo no sabía. Sentí un apretón en el pecho en ese momento, una sensación mala que no puedo explicar. Me quedé callado, solo observando, pero esa mirada suya no se me quitaba de la mente. Seguí el día, pero con el corazón pesado, sin entender qué estaba pasando. Después de ese día, empecé a fijarme más en Javier, en sus movimientos por la fábrica. No hablaba mucho conmigo, pero a veces lo cachaba viéndome de lejos. No era una mirada de curiosidad. Era algo más frío, más calculado, no sé. Empecé a juntar las piezas en mi cabeza, pensando en el amuleto, en mi enfermedad repentina. ¿Será que él había metido eso en mi mochila? No había forma de saber. No tenía prueba ninguna. No podía llegar señalándolo con el dedo. Iba a parecer loco. Solo me guardé esa desconfianza, sin comentar con nadie. Seguí yendo al trabajo, pero con los ojos más abiertos. En ese tiempo, el amuleto todavía estaba en casa, guardado en una caja en el ropero del cuarto. Carla no quería ni acercarse. Dijo que nos teníamos que deshacer de eso. Yo pensé en tirarlo, pero algo me lo impedía. No sé por qué. ¿Y si era importante descubrir de dónde venía? ¿Y si había más cosas involucradas en esto? No sabía qué hacer, entonces lo dejé ahí, guardado. A veces, por las noches, me quedaba pensando en lo que pasó.
Mi cuerpo estaba mejor, pero todavía sentía un cansancio que no se quitaba de antes. No sabía si era solo impresión mía, pero la sensación rara no se iba. En el trabajo, seguía evitando contacto con Javier, hablaba lo mínimo posible. Él seguía con esa manera rara, pero no hacía nada directamente contra mí. A veces lo oía platicando con otros compañeros sobre cosas que no entendía. Parecía que hablaban en claves, pero podía ser solo paranoia mía. No sabía si estaba viendo cosas donde no las había. Solo sé que ya no me sentía tan cómodo en esa fábrica como antes. Quería creer que era solo coincidencia, pero algo dentro de mí decía que no. Cada vez que pasaba junto a él, sentía un escalofrío, como si hubiera algo malo en el aire. Carla siguió insistiendo para que dejara ese trabajo, que encontrara otro lugar. Ella pensaba que había algo malo en esa fábrica, algo que no estaba bien. Yo hasta pensaba en eso, pero no era tan simple. Tenía cuentas que pagar, no podía salir de un día para otro. Además, no había forma de probar nada, ni sabía si había qué probar. Solo me quedaba callado, tratando de no llamar la atención. A veces llegaba a casa y la veía rezando bajito, pidiendo protección. Eso me apretaba el corazón, porque sabía que estaba asustada. Quería resolver esto, pero no sabía por dónde empezar. Hasta que un día, después de semanas cargando ese peso, decidí que ya no se podía quedar con ese amuleto en casa. Carla estaba cada vez más nerviosa, y yo tampoco aguantaba la sensación de tener eso cerca. Decidí deshacerme de él de una vez por todas. Agarré la caja donde estaba guardado y la llevé a un terreno baldío lejos de casa. Cavé un hoyo profundo con una pala que pedí prestada. Metí la caja ahí adentro y la tapé con tierra, pisando firme para asegurarme de que quedara bien enterrada. Después, aventé unas piedras encima, solo por seguridad. Regresé a casa con las manos sucias, pero con un alivio en el pecho. No le conté a nadie lo que hice, ni a Carla, solo dije que resolví el problema. Después de que me deshice del amuleto, las cosas parecieron mejorar un poco en casa. Carla dejó de hablar tanto del tema y el ambiente se puso menos pesado. Ya no oía esos ruidos raros por las noches y el sueño empezó a regresar a la normalidad. Mi cuerpo también se fue recuperando. El cansancio raro se fue quitando poco a poco. No sé si fue por eso o si era solo el tiempo pasando, pero sentí una diferencia. Todavía tenía un resto de desconfianza, pero parecía que un peso se me había quitado de encima. Empecé a sentirme más tranquilo dentro de casa. Solo esperaba que eso se quedara en el pasado. No quería pensar más en lo que pasó. En el trabajo seguía evitando a Javier, sin intercambiar más que lo necesario con él. Él todavía tenía esa mirada rara a veces, pero ya no me molestaba tanto como antes. Tal vez porque sabía que el amuleto ya no estaba conmigo. No sabía si él tenía algo que ver con eso, y nunca voy a saber de verdad. No tenía prueba, no había forma de preguntar sin parecer loco. Solo seguía haciendo mi trabajo y regresando a casa lo más rápido posible. Poco a poco, fui volviendo a concentrarme en las tareas, sin estar volteando por encima del hombro todo el tiempo. El ambiente todavía no era el mismo de antes, pero se podía lidiar. Carla dejó de insistir tanto para que cambiara de trabajo, ya que veía que estaba más calmado. Aún así, se quedaba al pendiente, siempre preguntando cómo me había ido en el día. Yo le respondía que todo estaba bien, aunque en el fondo todavía tenía un resto de duda. No quería preocuparla más de lo que ya la había preocupado. Tratábamos de llevar la vida normal, enfocándonos en las cosas del día a día. Poco a poco, las pláticas sobre el amuleto se fueron haciendo más raras. Parecía que lo estábamos dejando atrás. Por lo menos, eso era lo que yo esperaba. Solo quería que nuestra paz regresara de una vez. Aun con el amuleto fuera de casa, todavía tenía noches que despertaba en media madrugada, sin motivo aparente. Me quedaba viendo al techo, con la cabeza regresando a esos días. No era miedo, era más una inquietud, como si algo hubiera quedado sin respuesta. No hablaba de eso con Carla, para no traer el tema de vuelta. Solo me levantaba, tomaba un vaso de agua y regresaba a la cama. Poco a poco, esas noches se fueron haciendo menos frecuentes.
Empecé a creer que era solo mi cabeza todavía procesando todo. Quería olvidar de una vez, pero sabía que eso iba a tomar tiempo. En la calle, volví a caminar con más tranquilidad, sin estar viendo a las personas como antes. Dejé de evitar lugares desiertos u oscuros. Regresé a hacer mis trayectos normales. Ya no sentía ese peso de parecer que algo me seguía. Aún así, mantenía cierta atención, solo por costumbre. No quería arriesgar nada, aunque pensara que lo peor ya había pasado. Regresaba a casa a la hora de siempre, sin prisa, pero sin tardarme mucho. Poco a poco, la sensación de normalidad fue regresando. Solo esperaba que siguiera así, sin más sorpresas. En el trabajo, seguía enfocado en las tareas, tratando de no pensar mucho en el pasado. Javier seguía ahí, en el mismo turno, pero ya no le ponía tanta importancia a sus miradas. Puede ser que fuera solo impresión mía, que nunca tuvo nada que ver con él. No había forma de saber, y decidí que no valía la pena estar rumiando. Solo hacía mi trabajo y me iba, sin involucrarme en pláticas innecesarias. El ambiente en la fábrica volvió a parecer más ligero para mí. Tal vez era solo porque estaba más tranquilo. No sabía a ciencia cierta, pero estaba satisfecho así. Carla y yo volvimos a tener una rutina más calmada, como era antes de todo esto. Ya no hablábamos del tema del amuleto, y parecía que lo habíamos dejado atrás. Ella volvía a reír con más facilidad, y yo también. Nos enfocábamos en las cosas simples, como ver tele juntos o hacer la cena. Todavía tenía un rinconcito de mi cabeza que guardaba esta historia, pero no dejaba que eso estorbara. Solo quería que nuestra vida siguiera adelante. Poco a poco, parecía que estaba funcionando. Por lo menos, ya no tenía ese peso en el día a día. Hoy, viendo hacia atrás, todavía no entiendo bien lo que pasó. No sé de dónde salió ese amuleto, ni por qué estaba en mi mochila. No sé si Javier tuvo algo que ver con eso, o si fue solo paranoia mía. Mi salud regresó a la normalidad, y el amuleto ya no está conmigo. Entonces trato de no pensar mucho en eso. Pero, en el fondo, queda una duda que no sé si se va a quitar algún día. ¿Y si hay algo que no descubrí? ¿Y si no fue solo coincidencia? No tengo cómo responder. Solo sé que me deshice de eso y que las cosas están mejores ahora. Espero que siga así. Hasta hoy, no le he contado esta historia a casi nadie, solo a los más cercanos. No sé cómo explicar sin parecer que estoy inventando cosas. ¿Quién va a creer una historia así? No les pregunté a los compañeros de la fábrica si ya han visto algo parecido, porque no quería parecer raro. Solo dejé eso quieto, guardado en la memoria. No sé si algún día voy a entender lo que pasó. Tal vez se quede solo como un misterio, algo sin explicación. Por ahora, sigo mi vida, tratando de no voltear mucho hacia atrás. Lo que aprendí con todo esto es que a veces uno no tiene control sobre lo que pasa. Ese amuleto apareció de la nada. Me enfermé sin motivo y viví semanas con una sensación mala. Me deshice de él y las cosas mejoraron, pero la duda todavía está aquí. No sé si algún día voy a tener una respuesta y tal vez ni necesite. Solo quiero que mi familia esté bien, que tengamos paz. Sigo yendo al trabajo, viviendo el día a día y tratando de olvidar. No sé si algo parecido va a pasar otra vez. Espero que no, pero me quedo con un ojo siempre un poco más abierto. Era 2005 y llevaba unos 3 meses desempleado cuando un conocido me recomendó para una vacante de vigilante nocturno. El trabajo era en un estacionamiento en el centro de Jalisco, de esos que están en el sótano de un edificio comercial. El pago no era gran cosa, pero necesitaba el dinero y pensé que sería tranquilo. Durante el día el movimiento era normal, carros entrando y saliendo, gente yendo a trabajar, pero de noche la cosa cambiaba completamente. El estacionamiento se quedaba prácticamente vacío, solo algunos carros de los empleados de limpieza que trabajaban en el edificio. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y se iba hasta las 6 de la mañana. La caseta del vigilante estaba justo en medio del estacionamiento, una estructura pequeña de vidrio y metal. Tenía una silla, una mesita, un teléfono viejo
y una televisión pequeña que apenas agarraba señal. Las primeras semanas todo salió normal. Llevaba revista, a veces un radio portátil para escuchar música bajito. El trabajo consistía básicamente en quedarme ahí, dar una vuelta por el estacionamiento cada hora y anotar cualquier cosa diferente en el libro de incidencias. Los carros se quedaban siempre en los mismos lugares, las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, pero nada de más. El silencio era casi total, solo el ruido del sistema de ventilación y ocasionalmente algún carro pasando en la calle allá arriba. Hasta me estaba gustando el trabajo, era mejor que quedarme en casa sin hacer nada. El dinero estaba ayudando a pagar las cuentas y mi esposa había dejado de quejarse. Empecé a acostumbrarme a la rutina y hasta pensé en quedarme por un tiempo. Fue en la tercera semana que lo escuché por primera vez. Estaba leyendo una revista cuando oí un sonido raro viniendo de algún lugar cercano. Era como si alguien se estuviera riendo bajito, pero no era una risa normal. Había algo mal en ese sonido, algo que me hizo levantar de la silla al momento. Volteé alrededor a través de los vidrios de la caseta, pero no vi nada diferente. Los carros estaban todos en su lugar, las luces prendidas normalmente. Pensé que podía haber sido el ruido de la ventilación o algún eco viniendo de la calle, pero esa risa había sido muy clara, muy cerca. Me quedé unos minutos poniendo atención, pero no escuché nada más. Regresé a leer, pero no pude concentrarme bien. El resto de la noche pasó sin más novedades. La noche siguiente pasó otra vez. Esta vez estaba tomando un café cuando escuché la misma risa. Era bajita, pero se podía notar que venía de dentro de la misma caseta. Me levanté rápidamente y volteé debajo de la mesa, atrás de la silla, en todas las esquinas. No había nada ahí que pudiera hacer ese ruido. La risa duró solo algunos segundos, pero fue suficiente para ponerme nervioso. Salí de la caseta y di una vuelta completa por el estacionamiento, verificando cada carro, cada rincón oscuro. Todo estaba normal, pero sentía como si alguien me estuviera viendo. Regresé a la caseta y me quedé el resto de la noche en estado de alerta. No pude relajarme ni por un minuto. Cuando terminó el turno, salí de ahí con una sensación rara. Los días siguientes, la risa empezó a aparecer con más frecuencia, siempre bajita, siempre viniendo de dentro de la caseta, pero nunca pude identificar de dónde exactamente. A veces parecía venir de debajo de la mesa, otras veces de atrás de mí. Lo peor es que empecé a notar un patrón. La risa siempre pasaba cuando estaba haciendo algo rutinario, como leer, tomar café o anotar algo en el libro. Era como si alguien me estuviera viendo y le diera risa a la situación. Empecé a ponerme paranoico, volteando para todos lados todo el tiempo. Mi rendimiento en el trabajo empezó a bajar porque no podía concentrarme en nada. Mi esposa notó que estaba diferente, más nervioso, durmiendo mal durante el día. Pero, ¿cómo explicar algo así? Traté de platicar con el vigilante del turno de la tarde para saber si había notado algo raro. Me vio medio desconfiado y dijo que nunca había pasado nada anormal por ahí. Dijo que trabajaba en ese estacionamiento desde hacía 2 años y nunca había escuchado risa ninguna. Eso me dejó todavía más confundido. ¿Será que me estaba imaginando cosas? ¿Será que el estrés del desempleo me estaba afectando más de lo que pensaba? Pero la risa era muy real, muy clara. No podía ser cosa de mi cabeza. Decidí ponerle más atención a los detalles, tratar de entender qué estaba pasando. Empecé a anotar las horas en que escuchaba el sonido, qué estaba haciendo en ese momento, cualquier cosa que pudiera ser relevante, pero no pude encontrar ninguna explicación lógica. La situación se fue poniendo peor con el paso de los días. La risa se hizo más frecuente y empezó a durar más tiempo. A veces eran solo algunos segundos, otras veces llegaba a durar casi 1 minuto. El sonido era siempre el mismo, una risa baja, medio ahogada, pero con un tono que me ponía los nervios de punta. Era como si alguien se estuviera divirtiendo con mi incomodidad. Empecé a evitar quedarme mucho tiempo parado en la caseta. Pasaba más tiempo caminando por el estacionamiento, verificando los carros,
cualquier cosa para no quedarme ahí adentro. Pero aun cuando estaba lejos de la caseta, a veces escuchaba la risa haciendo eco por las paredes. Era imposible escapar de ese sonido maldito. Mi esposa empezó a insistir para que buscara otro trabajo, pero necesitaba ese dinero. Fue un jueves que pasó lo peor. Había llegado al trabajo un poco más temprano y estaba organizando mis cosas en la caseta cuando escuché la risa más fuerte que había oído. Esta vez no era bajita, era clara y bien audible. Me levanté de la silla asustado y fui hacia la puerta de la caseta para salir de ahí. Pero cuando traté de abrir, la puerta no se movió. La manija giraba normalmente, pero la puerta simplemente no abría. Era como si alguien la estuviera deteniendo del lado de afuera. Empecé a empujar con más fuerza, pero nada. La puerta estaba completamente trabada. El pánico se apoderó de mí. Estaba atrapado ahí adentro con esa risa haciendo eco alrededor mío. El sonido parecía venir de todos lados al mismo tiempo. De las paredes, del techo, del piso. Me quedé algunos minutos tratando de abrir la puerta, empujando, jalando, golpeando el vidrio. La risa continuaba, a veces más fuerte, a veces más baja, pero siempre presente. Era como si quien fuera se estuviera divirtiendo con mi desesperación. Empecé a sudar frío, el corazón latiéndome descompasado. Pensé en romper el vidrio, pero no tenía nada en la caseta que pudiera usar. El teléfono no tenía señal, no podía hablarle a nadie. Estaba completamente aislado ahí adentro. La risa empezó a ponerse más intensa, más cerca. Era como si alguien estuviera justo a mi lado, riéndose en mi cara. Ya no podía pensar bien, solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Seguí tratando de forzar la puerta, usando todo el peso del cuerpo, pero no se movía ni un centímetro. De repente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo algunos minutos, la puerta se abrió sola. No tuve que hacer fuerza ninguna, simplemente cedió y casi me caigo para atrás. Salí corriendo de la caseta sin voltear atrás. Me fui directo al carro y me quedé ahí parado, tratando de recuperar el aliento. Mi camisa estaba empapada de sudor y me temblaban las manos. Volteé hacia la caseta y se veía completamente normal, como si nada hubiera pasado. Las luces estaban prendidas, la puerta abierta moviéndose ligeramente. Pero yo sabía que algo muy raro había pasado ahí adentro. No era cosa de mi imaginación. Me quedé en el carro por casi una hora, tratando de decidir qué hacer. Pensé en irme y nunca regresar, pero necesitaba el trabajo. Finalmente regresé a la caseta, pero pasé el resto de la noche en estado de alerta total. Los días siguientes traté de seguir trabajando normalmente, pero ya no podía estar relajado en la caseta. La risa siguió apareciendo, a veces más débil, a veces más fuerte. Había desarrollado una especie de ritual. Siempre que escuchaba el sonido, salía inmediatamente de la caseta y me quedaba afuera hasta que parara. No quería arriesgarme a quedar atrapado ahí adentro otra vez. Mi productividad bajó drásticamente. No podía leer, no podía relajarme. Apenas podía comer algo durante el turno. Al día siguiente le hablé al supervisor y le dije que estaba renunciando. Inventé cualquier excusa sobre haber conseguido otro trabajo. Se sorprendió porque había empezado hace poco tiempo, pero no insistió mucho. Dijo que podía trabajar algunos días más hasta que encontraran un sustituto, pero me negué. No quería pasar ni una noche más en ese lugar. Agarré mis documentos y salí de ahí sin voltear atrás. Mi esposa se preocupó por la decisión repentina, pero cuando vio el estado en que estaba, no cuestionó mucho. Dijo que le buscaríamos de otro modo para pagar las cuentas. Pasé las semanas siguientes buscando otro trabajo, pero siempre evitaba vacantes de vigilante nocturno. No quería arriesgarme a pasar por una situación parecida. Algunos meses después, me encontré a un conocido que se había enterado de mi salida del estacionamiento. Me contó que el tipo que me sustituyó tampoco duró mucho tiempo. Trabajó apenas 2 semanas y renunció sin dar explicación. Después de él, vinieron otros 2 vigilantes, y ninguno se quedó más de un mes. El estacionamiento terminó contratando una empresa de seguridad que ponía 2 vigilantes por turno. Aún así, la rotación siguió siendo alta.
Mi conocido dijo que corría un rumor entre los vigilantes de la región de que ese lugar estaba cargado. Muchas gracias por tu compañía. Hasta la próxima.